¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión, enlazándonos con el doctor Alejandro Díaz, a quien le doy la bienvenida. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va? Pedro, muy buenos días, qué gusto me da saludarte. ¿Cómo andan las cosas? Muy bien, muy contentos, muy movidos, viajando por todo el estado, tratando de abrazar el estado de Chihuahua con sus enormes extensiones, pero con gente con un corazón extraordinario y con una gran voluntad. ¿Cómo le está haciendo, doctor, ahora con esto del coronavirus? ¿Se dificultan este tipo de recorridos? Sí, es mucho más complicado, ya que las reuniones con las y los ciudadanos está mucho más restringido, tiene que ser un número menor de personas, pero estamos cuidando la sana distancia y todas las medidas, el cubrebocas, grupos muy reducidos y hablando con la gente, porque es muy importante entender cuáles son las necesidades de las y los chihuahuenses y las estamos entendiendo muy bien, Pedro. Y a eso le iba a preguntar, doctor, a este 2020, el tema de la pandemia, la crisis económica, la situación de inseguridad que no termina de resolverse en nuestro estado, usted en estos recorridos que ha hecho, ¿qué es lo que siente la gente? ¿Qué es lo que le preocupa? Bueno, la gente está primordialmente muy preocupada, dependiendo de las regiones, pero las generalidades, la gente está muy preocupada por el tema del COVID, ya que la salud es un factor preponderante en el quehacer de las y los chihuahuenses. Entonces, ese es un tema que constantemente está saliendo. Ahora, si nos vamos por decir al sector agrícola, bueno, pues ese es un tema por sí mismo complejo y que tiene muchos aristas y nos podríamos quedar horas hablando de ese tema, pero sí la comunidad productora, la comunidad agrícola, están muy desencantados con todo lo que está sucediendo en relación al tema del agua. Pero bueno, en este sentido, doctor, el tema del agua, como usted ahorita lo toca, es pues muy complicado. La Comisión Nacional del Agua pues no ha tenido oídos para los productores de Chihuahua, que ellos sí quieren cumplir, pero piden que sea de las mejores condiciones. ¿Cómo están los ánimos con los productores y que desafortunadamente ya se han generado algunos actos de violencia? Bueno, el ánimo está al rojo vivo, el sector productivo del estado de Chihuahua, particularmente en el sector del riego 005, se sienten completamente solos. No ha habido una interlocución adecuada ni a través de la federación, inclusive del propio estado, y se sienten completamente desolados en esta situación y obviamente eso ha generado una serie de disturbios y de situaciones que ya son bien conocidas por toda la sociedad chihuahuense, pero aquí lo más importante es de que necesitamos darle una solución a esa cuestión que los tiene verdaderamente preocupados. Y obviamente otra situación también que se escucha mucho es el tema en materia económico, ¿verdad? Obviamente el tema del COVID vino a impactar a todas las pequeñas y medianas empresas y obviamente eso está generando una situación en el factor económico de mucha importancia y de mucha relevancia que tiene también muy nerviosa a la gente. No podemos soslayar el hecho de que el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, hizo este impulso a través del rescate COVID-19 con 3.400 millones de pesos, que se considera que es hoy, en estos momentos, el apoyo más importante a nivel nacional. Entonces, como que empieza a haber un cierto balance en ese sentido, pero las cosas toman tiempo, Pedro, no van a ser la Roma no se construyó en un día. Agradeciéndole a todas las personas que se encuentran viendo esta transmisión. Ya lo sabe que nos puede hacer llegar sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Doctor, hablaba del tema del agua buscando una solución. ¿Se puede solucionar este conflicto? Por supuesto que sí, Pedro. ¿Y cómo, Y doctor? te voy a decir cómo.
Este data de allá de principios de 1900, que hay que revisarlo con expertos. País vecino, como te puedo decir que es mi caso, se pueden revisar y se puede renegociar ese tratado. Yo estoy seguro que se puede renegociar, nada más con voluntad. Obviamente trayendo a la mesa a los expertos del lado de Estados Unidos, a los expertos del lado mexicano y buscar la forma del cómo sí. Muy importante siempre buscar el cómo sí, Pedro, porque a veces buscamos una salida incómoda que es el no. Busquemos el sí, busquemos más las coincidencias que las diferencias. Ahí es donde creo que estriba la fortaleza de las y de los chihuahuenses. Pero pues en este momento no se ha visto de esa manera, doctor. Hay una cerrazón de la Comisión Nacional del Agua, incluso los propios productores argumentan que los datos que está dando esta dependencia federal ni son correctos. La doctora Blanca Jiménez, una actitud bastante preocupante, si incluso se notó en esa rueda de prensa. Pero bueno, en este sentido, buscar más las coincidencias, ¿se puede a esta altura del conflicto? Bueno, toda vez que exista la voluntad, encontremos a los líderes de este momento, ¿verdad? Quien está dirigiendo, ahora sí que tomando la batuta de todo esto, que demuestren esos liderazgos precisamente para poder resolver una situación que es vigente, ¿verdad? En un futuro, bueno, creo que vienen líderes con la capacidad de poder ponernos todos de acuerdo. Doctor, otro tema que ha estado fluctuando en los últimos días aquí en el estado de Chihuahua, pues es esta famosa alianza PRI-PAN que se comenta y que incluso el Partido Revolucionario Institucional, desde sus estatutos nacionales, realizó algunas modificaciones en donde los analistas dicen que va para esa, o que esa podría ser la jugada. Usted como aspirante a la gubernatura, sabemos que es por el partido de Morena, ¿cómo ve esta posible alianza PRI-PAN en el estado de Chihuahua? Bueno, Pedro, me gustaría hacer una precisión antes de hacerte un comentario en relación a la pregunta tan interesante que tú me haces. Realmente el doctor Díaz no tiene partido. Me preguntan, aquí lo y lo seguiré diciendo, mi partido es Chihuahua, Pedro. Y me dicen, ¿y qué color, doctor? Mi color es Chihuahua. Y los chihuahuenses, ese es el color que yo quiero representar, con el que yo me identifico, con el que he convivido y donde he encontrado yo las coincidencias que he estado buscando precisamente. Tu pregunta, veo una alianza difícil, compleja, no imposible, pero yo pienso que va a ser complicado que se dé. Una respuesta muy grilla, eso de que mi partido es Chihuahua. ¿Del librito la sacó, doctor? Del corazón, Pedro, del corazón. Del Oiga, corazón, doctor, bueno, porque... Sí. Sí, adelante, adelante. No, del corazón, Pedro, porque me ha tocado vivir, me ha tocado entender las necesidades de las y los chihuahuenses desde niño, Pedro, desde niño, durante toda mi adolescencia, durante mi formación como médico, haber sido médico, el haber conocido lo más profundo del cañón de la Sinforosa, del cañón de Urique, de la Barranca del Cobre, conocer las rancherías y las comunidades más alejadas, me hizo sensibilizarme y ahí encontré mi verdadera vocación de servicio. La tuve siempre, pero ahí realmente se catapultó al nivel de que estamos buscando ya en estos momentos, ¿verdad? Obviamente es un proceso como un buen pastel, un proceso de cocción, como un buen, buen pastel, vamos a decir. Necesita un tiempo en el horno y ese tiempo ya llegó y estamos listos para el gran reto. Con esta respuesta que me da, doctor, ¿puedo interpretar entonces que podría irse incluso por la vía independiente? Fíjate, Pedro, que a través de personas maravillosas, de un cuerpo, de un equipo multidisciplinario de mujeres y hombres que hemos logrado conformar, hemos estado
analizando todas las vías. No podemos descartar la vía independiente, sin embargo, el análisis que hemos hecho al respecto de esa vía la vemos como una vía que ya está muy desgastada. Y sí, eventualmente vamos a buscar nosotros, o debemos de buscar, el arropo de un vehículo para que nos pueda permitir transitar, para poder llegar a esa meta y poder servir a las y los chihuahuenses. Yo soy un hombre de paz, como sabes, soy el delegado de la Organización Mundial por la Paz, y eso no fue coincidencia. Se fue a través de un escrutinio y de un análisis profundo de mucha gente, y tuve la bendición de haber sido escogido precisamente porque así he transitado. Esa es mi personalidad y eso hay en mi corazón. Y eso me lleva a decirte, Pedro, que sin ninguna duda las alianzas, ahí está la fortaleza, pero en unas alianzas de equilibrio, donde existe un equilibrio y podamos nosotros pues transitar en un ánimo donde el servicio se vierta y se pueda hacer manifiesto y pueda ser tangible para las y los chihuahuenses, ya que sea menos discurso y más acciones, que sean mis acciones las que hablen y no mis palabras, Pedro. Pero en este sentido, doctor, me imagino que usted ha visto las encuestas que han salido en los diversos medios, a usted lo colocan muy abajo. ¿Cómo interpreta usted esas mediciones? Fíjate que me dan ánimo, me alientan. Yo he sido un investigador amateur de la historia mundial. Digo amateur porque hay gente. Al parecer estamos teniendo... Aquí vamos por otra cosa, vamos por los hechos. Oiga, pero nos podría... tuvimos aquí una fallita técnica, pero doctor, le pido una disculpa. ¿Nos podría repetir cómo interpreta usted este asunto de las encuestas? Nos comentaba que le daban ánimo, que era un reto a seguir, que era un investigador amateur. Tuvimos ahí un problemita técnico. Una disculpa, doctor. Ah, sí, que soy un investigador amateur de la historia mundial en aspectos políticos y en aspectos estadísticos. Obviamente, te comenté que quien sí es un profesional en la materia es tu señor padre, don Felipe, a quien estimo mucho. Pero en este sentido, lo que he visto yo es de que las estadísticas a esta etapa del partido no te dicen mucho. La verdad, el hecho que ya me dice mucho, eso sí. Sí, pues interesante entonces todo esto, doctor. ¿Cuál va a ser la estrategia o la estrategia que está tomando para lograr este impacto que usted nos está comentando? A través del diálogo, a través del trabajo, yo realmente lo que quiero lograr es tocar el corazón de las y los chihuahuenses a través de un diálogo genuino, un diálogo que verdaderamente demuestre que hay una voluntad de hacer las cosas, llegar a sus corazones, no solamente a sus hogares, sino y aparte que sea un diálogo que permanezca, y porque solamente a través del corazón de las y los chihuahuenses vamos a encontrar los cambios permanentes que buscamos para que haya una continuidad y no cada 6 años esté cambiando, porque eso no es justo y no es válido para una sociedad tan importante, tan fuerte, noble y leal como las y los chihuahuenses. Ahorita, doctor, usted comentaba que también en estos recorridos que estaba haciendo, el tema del coronavirus pues es importante, está en boca de todos. Yo le quiero preguntar su opinión, pues como experto, como médico, ¿usted cómo ha visto estas medidas que se han implementado en el estado de Chihuahua por el tema del coronavirus, el uso famoso del cubrebocas que ha generado una intensidad de debates? ¿Usted cómo ve estas medidas que se están aplicando en el estado, doctor? Mira, pero de manera muy breve y utilizando un poquito de numerología para poner en perspectiva a tu amable teleauditorio, en México ya se registran alrededor de 500,000 casos, es decir, 500,000 contagiados, lo que nos ha llevado desafortunadamente a un promedio muy cercano, o a un número muy cercano a las 55,000 defunciones. El estado de Chihuahua actualmente ya registra cerca de 9,000 casos
y más de 1,115 fallecimientos, más o menos, ¿verdad? Ciudad Juárez tiene la inmensa mayoría de los contagios y Sí, la más de inmensa 5,000 mayoría de casos las en muertes. Juárez. Ciudad Juárez ya 5,065 casos y 711 defunciones. Si haces un comparativo con dos ciudades hermanas que nada más los divide un río, que es Juárez y El Paso, en El Paso hay casi 18,000 casos, pero solamente 330 muertes, lo cual te habla mucho de la capacidad de respuesta y de la calidad de salud del vecino país. Entonces, tenemos una enorme área de oportunidad en el tema de salud, y la salud, sin ninguna duda, para las y los chihuahuenses será una de las enormes y grandes prioridades de lo que nosotros estamos ofreciendo a partir de una biopolítica, que quiere decir generar las condiciones necesarias a través de la biopolítica para que se gesten y se elaboren políticas públicas donde siempre se anteponga la salud por encima de todo. Sin salud, Pedro, no hay absolutamente nada. Efectivamente, doctor, pero ¿cómo ve usted la medida del uso del cubrebocas, el cierre hasta las 10:30 de los restaurantes, este nuevo horario que se les dio a los centros comerciales, esta nueva normalidad? Usted como experto, ¿cómo ve esas medidas? Bueno, te tengo que decir, Pedro, y es mi responsabilidad como médico y como globalista, que he tenido la oportunidad de entender el estudio y el comportamiento de las pandemias. Y déjame decirte una cosa previa a esa interesante pregunta que me haces. Yo vaticiné la pandemia desde octubre del 2018, es decir, sistemáticamente el doctor Alejandro Díaz ha estado avisando, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Desafortunadamente, en los 3 órdenes de gobierno no nos hicieron mucho caso. Respondiendo a tu pregunta, las pandemias son de difícil control una vez que ya están instaladas, bien difícil. Entonces, se tienen que tomar las mejores medidas para poder lograr los mejores resultados. El uso del cubrebocas tiene sus bemoles, sí ayuda, no es la panacea. Entonces, yo recomiendo, vamos a usarlo. Y el uso de ese tipo de políticas de acortar los horarios y todo eso, bueno, pues también deben de ser respetadas precisamente para evitar que haya una propagación masiva y disminuir de esa manera el número de casos. Pues interesante, doctor. ¿Algo más que desea agregar? Pedro, agradecerte de tu espacio en tu programa tan exitoso, que me des la oportunidad de comunicar alguna de las ideas que tenemos que comunicar para las y los chihuahuenses, y solamente decirles que estamos convencidos que vienen mejores días para Chihuahua. ¿Cuál va a ser la agenda política de este fin de semana, doctor? Andaremos por varios municipios, entre ellos estaremos en Parral, estaremos también en Matamoros, andaremos en Delicias y obviamente aquí en Chihuahua capital. Y obviamente ya la siguiente semana pues seguirá Casas Grandes, Janos, toda aquella región del estado de Chihuahua. El estado de Chihuahua, como todos sabemos, es enorme, 2,467 kilómetros cuadrados de tierra, pero de una fortaleza de hombres y mujeres extraordinaria. Pues sí, va a tener bastantes kilómetros que recorrer, doctor. Le agradezco mucho. Gracias, Pedro. Saludos a tu padre. Gracias, agradezco de nueva cuenta al doctor Alejandro Díaz por este espacio. Ya lo sabe, síganos en redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y yo lo espero el día lunes a las 9:30. Hasta la próxima.